La alergia realmente es una reacción exagerada del sistema inmune ante factores externos. Entonces, para eso el cuerpo reacciona generando sustancias como la histamina. La histamina lo que va a producir son inflamaciones, lloros, intenta defendernos ante esos agentes externos. Pues normalmente es como cuando tengo un catarro así muy fuerte, pues no puedo respirar bien. Y luego también me suelen molestar los ojos, como si fuera una pequeña conjuntivitis. Pues normalmente cuando llueve o hace humedad, empiezo con una faringitis, con un moquiteo y lloradera de ojos. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que hay alimentos que nos van a ayudar a acentuar y otros a atenuar todos los síntomas de las alergias. Entonces, ¿qué alimentos nos ayudan a atenuar, a que sean más suaves? La quercitina, que es uno de los compuestos que vamos a encontrar en alimentos como el plátano, la lechuga, la manzana, el trigo sarraceno. El brócoli, por ejemplo, es uno de los alimentos que nos va a aportar mucha vitamina C. La ortiga verde es una de las plantas que funciona más parecido a un antihistamínico. Los probióticos a nivel intestinal nos van a hacer lo mismo, esa función, bloquear esa producción de histaminas y mejorar nuestros síntomas alérgicos. No nos olvidemos en las dietas añadir el omega 3, la cúrcuma y el jengibre. Son alimentos que tienen un gran poder antiinflamatorio y que de cara a los efectos nos van a venir de cine. Desde que he cambiado mi alimentación, reduciendo al mínimo la toma de productos lácteos y también muchos tipos de cereales, he notado que mis síntomas con el tema de la alergia han bajado mucho, casi podría decirse que a la mitad, y también he reducido al mínimo la cantidad que tomo de antihistamínicos. ¿Cuáles debemos evitar? Pues bueno, tendremos que intentar dejar al lado o reducir en la medida posible aquellos que son potenciadores de la producción de histamina. Carnes, lácteos y gluten. Son alimentos que en sí ayudan a la producción de histamina y por tanto van a aumentar todos los efectos de la alergia. Entonces, sobre todo en ese periodo, intentar reducirlos al máximo.